Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 30 de marzo del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque le revoquen el mandato al presidente López Obrador, este no se va a ir. Esta frase se repite insistentemente a cada momento en infinidad de medios. Muchas personas lo expresan en todo el país con la única intención de desalentar a los mexicanos que están en contra del gobierno de López, de desalentarlos para que este 10 de abril de 2022 no acudan a las urnas a depositar su voto, de tal suerte que solo acudan a las urnas los seguidores de López Obrador y como consecuencia de ello, López Obrador pueda seguir en la presidencia hasta concluir su mandato. Bien, por tanto, en este video vamos a esclarecer si es cierto o falso que aunque le revoquemos el mandato a López Obrador, este no se va a ir. No se va a ir. Bien, pues este señalamiento es una total falsedad con la cual se pretende engañar a los mexicanos que están en contra de López Obrador, engañarlos como si fueran unos niños, con un absurdo, con una tontera que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ningún sustento en la realidad, pero que a fuerza de tanto repetirse, se intenta confundir a los mexicanos que están en contra de López Obrador para que el 10 de abril se queden en su casa cruzados de brazos, mientras que los seguidores de AMLO, eso sí, acuden a las urnas, depositan su voto y con ello López Obrador consigue mantenerse en la presidencia hasta concluir su periodo y desde luego en ese lapso, pues apoderarse por completo de las instituciones del país en perjuicio de todos los mexicanos. Es falso y lo vamos a comentar, lo vamos a demostrar mencionando lo que dice el artículo 35, fracción novena, puntos tercero, cuarto y sexto de la Constitución Federal vigente en 2022, que entró en vigor esta fracción 9 el 21 de diciembre de 2019, precepto constitucional vigente que es obligatorio en el territorio nacional. Bien, el artículo 35 nos dice que es derecho de la ciudadanía, fracción 9, participar en los procesos de revocación de mandato. El que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Punto 3. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federales y locales. 4. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. 6. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y al emitirse la declaratoria de revocación se estará de inmediato a lo dispuesto en el artículo 84, que el último párrafo del artículo 84 vigente en 2022, que entró en vigor el 21 de diciembre de 2019, ese último párrafo del artículo 84 constitucional vigente claramente señala que en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República,
en ese preciso momento asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional, pero en el momento en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare la revocación de mandato, en ese preciso momento automáticamente asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Nótese cómo se dice claramente que la Sala Superior, en su caso, si es que la mayoría de mexicanos votan porque se le revoque el mandato a López y además participó más del 40% de los mexicanos inscritos en la lista nominal y hay una mayoría absoluta, la mitad más uno, a favor de la revocación, ¿verdad? En ese caso, la Sala Superior emitirá la declaratoria de revocación y automáticamente se estará a lo que dice el 84 en su último párrafo, que es que asume en ese preciso momento la presidencia el presidente del Congreso. Ni siquiera hay que notificarle a López el resultado de la revocación, no se le tiene que notificar. Estando la sala en pleno firmando el acuerdo que declara la revocación de mandato, en ese momento López deja de ser presidente de la República y en ese preciso momento asume la presidencia provisional el presidente del Congreso. Desde luego, cuando se está firmando la declaratoria de revocación, deja de ser presidente López, deja de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen que obedecer a una persona que ya es un civil común y corriente como tú y como yo. No tendrá poder alguno, no tendrá nada que hacer en el Palacio Nacional y tendrá que desocuparlo a la brevedad posible porque ya no es presidente de la República al habérsele revocado el mandato. Por si alguna duda hubiera, el artículo 60 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, también vigente en 2022, que entró en vigor el 15 de septiembre de 2021, el artículo 60 de esta ley dice: si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la presidencia de la República se entenderá separada definitivamente del cargo en ese momento cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. O sea, en el momento en que el Tribunal Electoral está emitiendo la declaratoria de revocación, en ese momento está separado López definitivamente del cargo de presidente de la República. Hecho lo anterior, se procederá de forma inmediata, prácticamente simultánea, a nombrar como presidente provisional al presidente del Congreso. Otra vez, no hay ni siquiera que notificarle a López la declaratoria de revocación de mandato. En el momento en que se está firmando la declaratoria, en ese momento queda separado del cargo y en ese momento debe asumir la presidencia el presidente del Congreso y obviamente López Obrador ya no es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nadie debe obedecer a una persona civil que ya no es presidente de la República, no debe tener el apoyo de nadie y tiene que salir de inmediato de Palacio Nacional. Ahora bien, eso es lo que la Constitución marca y eso es lo que debe suceder y eso es lo que sucederá si México es un país de instituciones. Bien, ahora, quienes absurdamente, sin pensar siquiera en ello con seriedad, quienes pregonan que aunque votemos todos por la revocación de mandato y ésta se declare, López no se irá, pues desconocen estos artículos y además ellos dan a entender, aunque ni siquiera lo han pensado, son gente muy ignorante la que dice esta frase de que aunque le revoquemos el mandato no se irá, aunque tengan traje, aunque tengan comunicadores, son ignorantes.
tienen el cerebro muy distorsionado. Para que realmente no se vaya López, a pesar de que le revocamos el mandato, para que eso ocurra, tendría López Obrador, en el momento en que la Sala Superior está declarando la revocación de mandato, tendría López Obrador que en ese preciso momento López Obrador diera un golpe de Estado apoyado por las Fuerzas Armadas y que con violencia se apoderara ya del gobierno, ya no como presidente, que ya no lo es, sino como un verdadero dictador. Y en ese momento sería menester que las Fuerzas Armadas tomaran el Instituto Nacional Electoral para que ya deje de molestar, de sesionar, de trabajar, de hacer cualquier cosa el INE, los consejeros, y además tendría también que desaparecer los poderes y tomar el Congreso de la Unión y probablemente hasta aprender al presidente del Congreso para evitar que tome la titularidad provisional de la presidencia de la República en ese preciso momento. Tendrían que las Fuerzas Armadas no únicamente tomar el INE, tomar el Congreso de la Unión, sino además pues estar en las calles, reprimiendo al pueblo, que si mayoritariamente votó para que se fuera López siendo ya un simple civil, apoyado por las Fuerzas Armadas que están violando su mandato de respetar la ley, estarían apoyando a un sujeto que está llevando a cabo un golpe de Estado. Y eso es lo que ocurriría si fuera cierto el absurdo que dicen tantos ignorantes, aunque los veas en la televisión, que aunque le revoquemos el mandato a López Obrador, no se irá. Claro que si le revocamos el mandato se tiene que ir, porque deja de ser presidente desde que se está formulando la declaratoria por la Sala Superior del Tribunal Electoral. En ese momento ya no es presidente, ya no es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Estas no pueden ser leales a un civil que fue despedido de la presidencia. En ese momento el Congreso de la Unión, claro, el presidente tiene que asumir la presidencia provisional de la República, ¿verdad? Y todo seguiría su curso. O que nos expliquen esos sujetos ignorantes, deshonestos, que sostienen que aunque le revoquemos el mandato a López, no se irá, que nos expliquen qué es lo que pasaría el día que se declare la revocación de mandato, para que a pesar de que se le revocó el mandato, López no se vaya y siga en el poder. Que nos expliquen cómo ocurrirían los casos, las cosas, para que ese absurdo ocurriera, y verán ustedes cómo no sabrán qué contestar. Mexicanos, no nos dejemos sorprender ni engañar por estos sujetos ignorantes, deshonestos, traidores, que tratan de confundir únicamente a los mexicanos que están en contra del gobierno de López, ¿verdad? Precisamente para que quienes sí están a favor de López, ellos se acudan en solitario a votar a favor de López, y López Obrador pueda continuar hasta el último día su mandato. Bien, estimados amigos, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que este 10 de marzo hagamos lo correcto en beneficio de nosotros, de nuestros hijos y de las futuras generaciones de mexicanos, y que no por apatía, por quedarnos cruzados de brazos en nuestra casa, confundidos por estos mentirosos que dicen estos absurdos, ¿verdad?, los próximos 60 años los tengamos que padecer como hoy están viviendo nuestros hermanos venezolanos, y desde hace más de 6 décadas nuestros hermanos cubanos. Que Dios nos bendiga, y no te creas esa tontera de que López se quedaría aunque le revoquemos el mandato, porque eso es imposible legal y constitucionalmente, y es imposible políticamente. Y si no, que te expliquen ellos, esos que dicen ese absurdo, qué tendría que pasar para que López Obrador no se vaya aunque le revoquemos el mandato. Que Dios los bendiga, muy buenas tardes, hasta el próximo video.
Una corrección, estimados amigos, la fecha para ir a votar a favor de que se le revoque el mandato a López Obrador no es 10 de marzo, como equivocadamente lo acabo de decir, es 10 de abril de 2022. Ahí nos vemos, estimados compatriotas.